Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Estamos leyendo al evangelista San Mateo, que es conocido especialmente porque él escribió el Sermón de la Montaña, de las palabras que Jesús pronunció exactamente sentado sobre un monte rodeado de una muchedumbre y, habiendo llamado a sus discípulos más cerca de él, pronunció las bienaventuranzas. Después dijo que ellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo, incluso una ciudad construida en lo alto que sirve de punto de referencia para saber si se está cerca o lejos. Dijo a toda aquella gente que él había venido no a abolir la ley, por el contrario, a darle pleno y cabal cumplimiento. Y les dice que todo lo que manda la ley permanecerá vigente, aún lo más insignificante. Los invitó a superar la justicia de los fariseos y de los escribas para poder entrar en el reino de los cielos, que es el reino de Dios, y enseguida comenzó a mostrarles de qué manera daba el pleno cumplimiento a lo que mandaba la ley. Tenemos así unas contraposiciones o antítesis entre lo que habían escuchado, les había sido dicho, y esta expresión que significa, han oído que se dijo. Esta es la sexta vez que se menciona en todo el discurso. Han oído que se dijo es una manera de referirse a Dios. Así como un poco antes he mencionado el reino de los cielos, es un circunloquio, un rodeo, para no mencionar el nombre de Dios. El reino de los cielos significa la manera en que Dios reina o el modo en que reina el que habita en los cielos. Y cuando se habla en voz pasiva, diciendo han oído, lo que quieren expresar es Dios ha dicho. Y lo dijo en el pasado. Y ustedes lo han escuchado a través de sus parientes, de sus antepasados, incluyendo aquí a Moisés y todos los sucesores. Y aquí les habla que han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En realidad es la mezcla de una práctica de la vida de los judíos, porque ellos evitaban a toda costa tratar con los paganos. En el Levítico 19 se habla precisamente de la primera parte de esta expresión que Jesús pone o expresa como en una balanza. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En el Levítico 19 se nos dice que hay que amar al prójimo y había que definir quién es el prójimo. Para ellos era aquel que era de su propia raza, incluso de su propia religión, y unos cuantos extranjeros que ya residían entre ellos de manera aceptada. Pero odiar al enemigo no aparece en ninguna frase expresa en todo el Antiguo Testamento. Pero la tradición de las oraciones, especialmente en los Salmos, nos muestran cómo hablan en contra de los paganos que son enemigos de Dios, que se oponen a sus designios, y en ese sentido ellos han adoptado en esa época que al enemigo no tienen que amarlo. Por el contrario, lo deberían odiar según las conclusiones a las que llegan. Pero Jesús les dice que esto no debe ser así.
Él les dice, en cambio, amen a sus enemigos, para que cumplan plenamente ese mandamiento. No solamente deben amar al prójimo, no deben odiar al enemigo. Y la prueba de que no lo odian es que le van a hacer el bien a todos los que se comportan como enemigos, a aquellos que activamente odian a los discípulos. Y por ellos emprenderán algunas acciones que Dios, a través de Jesús, su Hijo, que también es Dios y es hombre, les ordena. Rueguen en el tiempo presente de manera continua por aquellos que continuamente ustedes los están persiguiendo, que los persiguen por ser discípulos de Jesús. Activamente buscan la manera de eliminarlos y también lo hacen con acusaciones falsas. Ellos a ustedes los calumnian, ellos son sus enemigos, pero ustedes no les devuelvan mal por mal, no les devuelvan odio por odio. Si ustedes ruegan por ellos y si ustedes les hacen el bien, se estarán comportando exactamente conforme a la conducta de su Padre Celestial, del Padre que habita en los cielos, de Dios mismo. ¿Y por qué se están comportando a la imagen y semejanza de el Padre Celestial? Porque el Padre Celestial así se conduce diariamente. Él es el dueño del sol. Él lo hace salir en el horizonte al amanecer y hace que ilumine y caliente con su calor a los buenos y a los malos. No hace discriminación alguna, no excluye a nadie, y así el Padre, además de iluminar y calentar la faz de la tierra con su calor, no es capaz de discriminar. Abraza con el calor del sol a todos los que ha creado, aunque fueran malos, junto con los buenos. Y Él mismo es el dueño y creador y dominador de la lluvia. La lluvia es suya y Él la hace descender en gotas sobre la faz de la tierra, encima de donde están los justos y también los injustos. Si antes ha hablado de los buenos son los que se comportan bien, los que hacen la voluntad del Padre, los que honran al Padre Celestial. Y los malos son los que se comportan de modo contrario a lo que Dios quiere. Y más claramente, para la mentalidad judía, cuando se habla de que Dios manda la lluvia en cuanto Padre Celestial sobre los justos y los injustos, se refiere a aquellos que, en relación con la ley, tienen una manera de comportarse, de conducirse o de actuar. El justo es el que hace todo aquello que Dios ha mandado, que tiene como punto de referencia para su vida la ley de Dios. Y el injusto es aquel al que no le interesa en lo más mínimo lo que Dios quiera y no le interesa tampoco si llega a faltar a lo que Dios dispone. Por eso le dice a los discípulos, si ustedes aman solo a los que los aman, no son como Dios. No merecen ninguna recompensa porque no se parecen a su Padre Celestial. Si ustedes hacen como los publicanos, aquellos que en su negocio, en su puesto de servicio, atienden bien a los que tienen que venir, nada extraordinario hacen. Si ustedes le dirigen el saludo, este signo de cortesía cotidiana a los demás, a aquellos que son sus hermanos y que les devuelven el saludo, nada extraordinario realizan. Eso lo hacen también los que no conocen a Dios, los que viven en el campo, abandonados, lejos de la educación, de la civilización, del conocimiento de la palabra de Dios y sus enseñanzas. Por eso Jesús les dice, ustedes deben comportarse de manera perfecta. Tienen que ser como el Padre es perfecto, íntegros en su vida, santos, practicando todo lo que Dios quiere, con generosidad, sin distinción de personas. Y esta es la perfección a la que Jesús los está invitando. Esa perfección que los hace semejantes al Padre del cielo, esa perfección que los hace imitar a su Padre y amar a los justos y a los injustos y no hacer distinciones sobre los buenos y los malos,
y amar al prójimo y al enemigo. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.